normalidad en plataformas petroleras y refinerías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tania, muy buenas tardes. Oye, primeramente yo quisiera preguntarte, antes del coronavirus se esperaba pues una baja de entre 4 y 5% en la producción petrolera. Después del coronavirus, ¿qué se espera? Pues más o menos se espera justamente que terminemos entre un 7 y un 8%, algo muy similar a lo que habíamos visto, la caída que tuvimos en el 2019. Ahorita lo que han empezado a hacer es parte precisamente de los recortes que tuvo Pemex o que empezó a implementar Pemex a raíz justamente de los precios tan increíblemente bajos que vimos en marzo y abril, pues ya empezaron a recortar contratos, han justamente cancelado eh, eh, plataformas de perforación, también algunos barcos, y eso obviamente va a tener un impacto tanto en la incorporación de reservas como en la producción misma de este año y de los que sigan. A ver, ¿cómo estás, Gonzalo? Un gusto saludarte, Paco Ramírez. Dime una cosa, a ver, ya estamos en esta nueva normalidad a la cual pretende integrarse, por supuesto, todas las instalaciones petroleras de nuestro país. Hay ya las condiciones. Hace un momento platicábamos con el abogado de la Coalición de Trabajadores Democráticos Petroleros y nos decía que ha habido una terrible falta de atención de Pemex para sus trabajadores. Por ello hablamos ya de 300 muertos. ¿Estarán en este momento ya las instalaciones debidamente adaptadas? No, así que Paco, un gran gusto saludarte de nuevo. No, la realidad es que coincido justamente con lo que dijo el abogado y la verdad es que todavía no se han hecho ni los protocolos de seguridad para darle seguimiento a los trabajadores que han estado infectados o con quien han estado infectados, ni en las plataformas, ni tampoco cuando bajan de ellas, cuando llegan a superficie. Tampoco, hasta donde tengo entendido, se ha hecho ningún programa de sanitización, esterilización en las plataformas. La razón es la más obvia de todas. Hacerlo implicaría en algún momento cerrar algunos pozos, bajar producción, algo que obviamente es inconcebible ante los ojos de esta administración, que ha puesto buena parte de su capital político el presidente en esta promesa, ahora ya bastante fallida, de aumentar la producción petrolera. Gonzalo, ¿qué refleja todo esto, esta cantidad de fallecidos que ya nos contaba el abogado y toda esta circunstancia de que no se estén respetando los protocolos ya escritos con los que cuenta Pemex? ¿Qué nos refleja de Pemex, pues de sus manejos al interior? Qué buena pregunta, Tania. Y te voy a platicar lo que he escuchado de gente en campo, en plataforma y también acá en corporativo en Ciudad de México. Y la realidad es que tiene mucho que ver con un muy, pero muy malentendido sentido de lealtad y de compromiso con la empresa. En lugar de tener rotaciones y personal que es claramente, que aunque sea clave, está en una población de riesgo, ya sea por sobrepeso, sea por alguna enfermedad preexistente, todo lo que hemos visto de comorbilidad, sobrepeso, hipertensión, una serie de agravantes, a toda esa gente, en lugar de dejarla apartada para que no se contagiara, se le obligaba a ir a trabajar. Ellos entendían que la mejor forma de estar comprometidos con el proyecto de la nueva administración es estar ahí, al pie del cañón, como si fueran soldados. Ese no es el fuerte de Pemex. La mayor fortaleza de Petróleos Mexicanos son sus trabajadores. Y en este mal entendimiento del compromiso que hay hacia la empresa, pues por desgracia ya tenemos a 300 muertos, que por desgracia la cifra sigue escalando. Yo he hecho bastante énfasis en los diferentes espacios, que casi nadie ha reparado de que la empresa más golpeada del país por el coronavirus es precisamente Petróleos Mexicanos. Después de seguir justamente la CFE, esos protocolos, y se entiende la necesidad estratégica que tienen ambas empresas, pero no puede ser a costa de la vida de los trabajadores. Simplemente eso es inaceptable. Bueno, y sobre todo porque es una empresa que no puede cerrar, es vital para la economía del país, Gonzalo. Y yo te diría, a ver, si no están cumpliendo con los protocolos, debe haber, creo yo, pensar que la OPEP ha marcado protocolos a nivel internacional, al igual que otras instancias, y tiene que sujetarse a esos protocolos de sanitización, de cuidados, de prevención. ¿Lo van a hacer o qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que presionar a la gran empresa nacional a cumplir?
Pues mira, primero te diría, Paco, que por desgracia no. Los acuerdos de la OPEP principalmente se refieren a una actividad de producción diagonal estrategias comerciales, principalmente, exacto, principalmente para tener una estabilidad de precios, principalmente. Diferentes países, obviamente, en sus diferentes soberanías, implican diferentes normas, estándares, y Pemex no se ve obligado por ellos, no hay ninguna obligación vinculante de hacerlo. En el caso, y aquí hay que ser muy claro, debido a que Pemex no opera en ninguna otra jurisdicción, solamente se somete a las de México. Y con todo lo que hemos visto, el sometimiento de los órganos reguladores a lo largo y ancho, llámese la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, obviamente la ASEA, la Agencia de Seguridad del Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, pues obviamente han deferido justamente a hacer alguna opinión vinculante para Pemex, esperando a que la empresa, sus directivos principalmente, pues como que corrijan, ¿no? Están apelando más a un sentido de buena hondez, a falta de mejor palabra, que a tener alguna obligación legal para poder mejorar estas cosas. Gonzalo, ¿esto significa entonces que no hay nadie que pueda penalizar a Pemex por no cumplir estos protocolos en esta nueva normalidad? En este momento te diría, Tania, de que a menos, y ahí también seguramente el abogado lo sabe bien, hay varias facciones, sobre todo secciones sindicales, que están analizando llevar a la compañía justamente a otras instancias legales, desde cosas como la Junta de Conciliación y Arbitraje, otros juicios en materia de salud y protección de los trabajadores. Están en consideración muchas alternativas para que sean las autoridades legales, en este caso jueces y magistrados, los que pudieran obligar a la empresa a hacer algo mejor. Pero hasta que no se materialicen esos juicios o se presenten, hay que también recordar de que no hay tanta fuerza dentro del sindicato para poder obligar a la empresa. Desde que hubo el cambio justamente de Romeo de Champs, ha habido justamente también un vacío, realmente un vacío de liderazgo al interior del sindicato. Así que tampoco hay grandes herramientas, por desgracia, a favor de los trabajadores en este momento. Déjame salirme del script, mi querido Gonzalo, para preguntarte, fuera de este tema, que es importantísimo, ¿cómo se ve el futuro de Petróleos Mexicanos con el cierre, la suspensión de contratos, la baja en los niveles de los precios del petróleo? Vamos, con toda esta situación, ¿cómo se ve el futuro? Luce muy complicado, Paco. Luce muy complicado en diferentes aristas, las de corto, mediano y largo plazo. En las de corto plazo, como les comentaba, la producción caerá entre un 7 y un 8%. Estaremos hablando de alrededor de unos 100,000 a 110,000 barriles, dependiendo otra vez incluso hasta de cómo ande la temporada de huracanes. Eso podría incrementarlo. En el mediano plazo, bueno, Pemex sigue siendo la empresa más endeudada del mundo, tiene y ya perdió el grado de inversión, con lo cual, aunque no ha habido un incremento de la deuda a nivel neto, por los intereses y las tasas que se han hecho las renegociaciones, pues simplemente está aumentado a 104,000 millones. Y en el largo plazo nos damos cuenta que, por ejemplo, las reservas del país han disminuido, siguen disminuyendo, y no pinta un panorama muy amplio. En este momento, apostarle, como lo ha hecho esta administración, a que todo o la mayoría lo intenta hacer la empresa estatal, pues es simplemente dinero que no está alcanzando. Por el otro lado, toda la apuesta, y quizá aquí es el punto más criticable a la administración, es justamente que el gran apoyo, impulso que ha dado, y sobre todo por un tono nacionalista, tratando de perseguir una soñada y utópica independencia energética, esto entendido como la autosuficiencia. Ese no es el entendimiento real de la energía. La energía, como vimos en el desabasto del año pasado, se entiende de una forma más sencilla, la seguridad del suministro. Que la gente o las empresas que lo requiera tenga la energía disponible en el momento que la requiera a un precio asequible. No importa si la produjo un chino, un malayo, un africano, un americano o el propio Pemex o la CFE. La energía tiene que estar disponible cuando se requiere. Gonzalo Monroy, director de la Contraloría Energética GEMEC, te agradecemos estos minutos para Mega Noticias. Claro que sí, Tania, Paco, les mando un gran abrazo a ustedes y a su público. Muy buenas tardes. Pues nosotros continuamos todavía con más, vamos a una pausa y regresamos.